Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. Todos hemos escuchado relatos en los cuales la policía pide la ayuda de un psíquico para resolver un crimen. La mayoría de los psíquicos que trabajan con la policía son personas desinteresadas que ofrecen su ayuda gustosamente y de manera gratuita. No hay duda de que hay ocasiones en que han sido clave para resolver casos difíciles. Algunos policías consideran que esta ayuda es muy valiosa. En cambio, otros policías son muy escépticos y piensan que es una completa pérdida de tiempo. No es inusual encontrar policías que desconfían de los psíquicos y piensan que estas personas obtienen información de fuentes normales o que tal vez de alguna manera estuvieron involucrados en el crimen. Esto fue lo que le sucedió a Etta Louise Smith en el año 1980, cuando se presentó al Departamento de Policía de Los Ángeles, California, para ofrecerles un tip sobre el caso de una joven enfermera de la zona que se encontraba desaparecida. Etta Louise no era una psíquica, nunca había trabajado como psíquica en su vida. De hecho, ella trabajaba para una importante corporación aeroespacial norteamericana, donde tenía un pase de alta seguridad, precisamente por ser una persona confiable. Si bien era cierto que desde pequeña solía tener de vez en cuando corazonadas o hasta presentimientos de cosas que iban a suceder, ella nunca les prestó mayor atención y no les daba mucha importancia. Sin embargo, esta vez fue diferente. El día 15 de diciembre de 1980, una joven enfermera llamada Melanie Uribe no se presentó a su lugar de trabajo, que era el Hospital Pacoima en Burbank, un suburbio de Los Ángeles. Preocupados, sus compañeros de trabajo llamaron por teléfono a su casa, pero no hubo respuesta. Melanie Uribe era una persona sumamente responsable. Era una madre abnegada de un hijo de 8 años que nunca faltaba a su trabajo, por lo que sus compañeros se preocuparon mucho y llamaron a la policía cuando se hizo tarde y no pudieron localizarla. Enseguida fueron 2 detectives al apartamento de la enfermera y hablaron con su compañera de cuarto, quien les dijo que la última vez que la vio había sido ese mismo día cuando salió hacia su trabajo. Al día siguiente, el 16 de diciembre, la policía encontró la camioneta de Melanie abandonada en una calle sin salida. Había sido incendiada posiblemente para ocultar cualquier evidencia, pero no encontraron ni rastro de la enfermera. Los noticieros en la televisión y en la radio no tardaron en transmitir reportajes sobre la desaparición y pronto la policía comenzó a recibir llamadas y pistas del público. Varios testigos reportaron haber escuchado los gritos de una mujer en la zona donde desapareció. Además, hubo un testigo que dijo haber visto a 2 hombres meterse a la fuerza a una camioneta que conducía una joven mujer, llevándosela a ella y a la camioneta. Pero a pesar de la búsqueda intensa, Melanie no aparecía. Un par de días después de la desaparición, Etta Louise, quien también vivía en Burbank, se encontraba en su lugar de trabajo escuchando el noticiero matutino en la radio, cuando pasaron un reportaje sobre la desaparición. El reportaje indicaba que la policía estaba llevando a cabo una búsqueda de casa en casa para tratar de dar con su paradero. Repentinamente, Etta Louise comenzó a escuchar una voz en su cabeza que le decía: «Ella no está dentro de una casa». Fue como un pensamiento fugaz, como una voz que le pasó por la mente, pero era un mensaje claro. Y seguidamente comenzó a ver imágenes, una tras otra. Era como si estuviera viendo escenas de una película en su mente. Vio un cañón solitario y al fondo, en el horizonte, podía ver colinas, muchas colinas. Veía una zona llena de matorrales donde había un sendero. Toda el área era despoblada y el camino era de tierra. Notó que el sendero serpenteaba entre los arbustos y lo siguió mentalmente. A medida que avanzaba, le llamó la atención algo blanco semioculto entre los arbustos. No podía distinguirlo con exactitud, solo podía ver que era algo blanco. Estas visiones la tomaron completamente por sorpresa, tanto por su intensidad como por lo extrañas que eran.
pero comenzó a pensar que podrían ser una pista sobre el paradero de la mujer desaparecida, y a lo mejor eso blanco que veía a la distancia era un uniforme. Después de todo, Melanie Uribe era enfermera. A pesar de que Etta Louise no vio en su visión el nombre de la zona ni los nombres de las calles que llegaban hasta ahí, inmediatamente reconoció el área y sabía dónde quedaba y cómo llegar. A estas alturas, ella estaba segura de que estas visiones tenían que ver con la mujer desaparecida y sentía que era una pista importante para encontrarla. Pero tenía cierto temor de ir a la policía para reportar lo que había visto, porque sabía que iban a pensar que era una loca. Ella no se consideraba psíquica y no tenía experiencia en estas cosas. Realmente no sabía qué hacer. Esa tarde, mientras conducía de regreso a su casa, comenzó a sentir una terrible urgencia que se volvía más y más angustiante. Era tan fuerte la sensación que últimamente decidió que no le importaba lo que pensaran de ella. Se desvió de su camino a casa y se dirigió hacia el departamento de policía para compartirles la información que tenía. Ahí la recibió el investigador de homicidios llamado Lee Ryan. El detective Ryan era un experimentado investigador y desconfiaba un poco de Etta Louise, ya que su historia era bastante inusual y parecía que ella sabía más de la cuenta. Pero le tomó los datos y apuntó todo lo que ella le relató. Etta Louise le describió la zona y la ruta de acceso en gran detalle. También le dijo al detective que ella creía que encontrarían a la víctima en un área solitaria, llena de maleza. Sentía que estaría ubicada del lado derecho de un sendero de tierra angosto y la encontrarían detrás de unos matorrales o arbustos. El detective estaba muy familiarizado con el área que Etta Louise le describió. Era una zona remota que se llamaba Cañón López. Le dijo a ella que aún no habían buscado en esa zona, pero que sí tenían planeado hacerlo. Él sacó un mapa grande y juntos pudieron determinar el lugar exacto que Etta vio en sus visiones. El detective Ryan le prometió que buscarían en ese lugar, y Etta le respondió que ella también quería buscar por cuenta propia. Él no estaba muy convencido de que ella era una persona confiable, pero de todas maneras le dijo que regresara al día siguiente a las 7 de la mañana y él tendría disponible un helicóptero policial para recorrer la zona. Cuando Etta Louise regresó a su casa esa tarde, la sensación de angustia era casi insoportable. Vez tras vez se le venían las mismas imágenes a la cabeza. Un área despoblada con abundancia de matorrales, un sendero de tierra y algo blanco que se veía entre los arbustos. Ella no podía estar segura si era que la víctima aún estaba viva y en grave peligro de muerte o si era que ya estaba muerta. Tampoco se sentía segura de que la policía realmente revisaría esa zona como habían prometido. Tomó una determinación. Iría ella misma a buscar. Acompañada por su sobrina de 21 años, subió al auto junto con sus dos hijos de 8 y 9 años de edad y se dirigió hacia el Cañón López. No sabía si iba a encontrar algo. Comenzó a tener dudas. Quizás no había nada y todo esto era producto de su imaginación. Pero a medida que se acercaba al lugar, la sensación de urgencia se volvía más y más fuerte. Era como una energía inexplicable que le corría por todo el cuerpo y la guiaba hacia el lugar. Una vez que llegaron al cañón, Etta Louise estacionó el carro a un costado de la carretera y se bajó para dar un vistazo. De repente la embargó una sensación de pánico. Etta Louise sentía un terror debilitante y se dio cuenta de que estaba canalizando a la víctima y estaba sintiendo todo lo que ella había sentido. Decidió caminar en dirección a los matorrales y de pronto notó huellas de llantas en el camino de tierra que entraba hacia el cañón. Se agachó y las tocó con la mano, metiendo los dedos en la profundidad de las huellas. Al instante sintió algo parecido a una corriente eléctrica que le subía desde los dedos hacia el resto del cuerpo y sabía que estaba en el lugar correcto. Su sobrina se había adelantado un poco por el sendero y de repente vio un objeto blanco semioculto detrás de la maleza.
Alertó a su tía y ambas se acercaron lentamente al objeto hasta llegar a unos 2 metros de donde se encontraba. De pronto se dieron cuenta con horror de que era un cuerpo desnudo, y lo blanco que veían desde la distancia eran los zapatos blancos del uniforme de enfermera que aún tenía en los pies. Toda la escena era exactamente igual a la que había visto Etta Louise en sus visiones. Había logrado encontrar a la víctima mucho antes que la policía, guiándose únicamente por las imágenes que veía en su mente y por las sensaciones que experimentaba mientras más se acercaba a la escena del crimen. Etta Louise enseguida notificó a las autoridades del hallazgo. Luego de los exámenes forenses de ley, se determinó que el cuerpo efectivamente era el de Melanie Uribe. Esa noche, después de que Etta Louise había regresado a su casa, recibió una llamada del Departamento de Policía de Los Ángeles, pidiéndole que se acercara a la delegación para hacerle algunas preguntas. Los detectives en ese momento no tenían ninguna otra pista sólida sobre el crimen, aparte del testigo que dijo haber visto a 2 hombres secuestrar a una mujer. En cambio, Etta Louise parecía tener mucha información sobre el crimen, ya que pudo describirles en gran detalle la zona exacta donde se encontró a la víctima. Y como si esto fuera poco, llegó hasta el cuerpo mucho antes que la policía. Los detectives de homicidios inmediatamente sospecharon de Etta Louise y estaban seguros de que ella estaba involucrada en el crimen de alguna forma. La interrogaron sin piedad durante 10 horas seguidas, pero ella no podía explicarles cómo sabía tanto acerca de la escena del crimen. No era algo que tenía una explicación lógica. Ella misma no lo entendía, pero negaba rotundamente haber tenido algo que ver con el asesinato. La sometieron a 2 exámenes de polígrafo para ver si mentía, y ambos los pasó sin problema alguno. Pero la policía no estaba convencida de su inocencia y decidieron usar tácticas de engaño para tratar de hacerla confesar. Le dijeron que había fallado ambos exámenes de polígrafo. Cuando vieron que ella no flaqueaba, ni confesaba, ni cambiaba nada de lo que les había dicho, simplemente la acusaron del asesinato y la encarcelaron. 4 días después, se acercó a la delegación un informante de la policía, quien traía información importante que eventualmente resolvería el caso. Les dijo que él había tenido una conversación con un muchacho del barrio, de 17 años, quien le contó que él y 2 amigos más eran los verdaderos asesinos y que se iban a salir con la suya porque la policía había arrestado a la persona equivocada. Basándose en esta nueva información, el Departamento de Homicidios ordenó el arresto del muchacho de 17 años, quien no tardó en delatar a sus amigos. Todos tenían antecedentes delictivos con largos historiales de violencia. Se descubrió que este muchacho, junto con otros 2 hombres de 20 y 21 años, habían abordado a Melanie Uribe en un semáforo mientras ella esperaba el cambio de luz. Se le metieron a la fuerza en la camioneta y la secuestraron, llevándola hasta el Cañón López, donde le robaron sus pertenencias y la asesinaron a golpes. Además de esta confesión, también había el testigo que había visto el secuestro. Ya que tenían bajo arresto a los verdaderos asesinos, la policía por fin puso en libertad a Etta Louise el 21 de diciembre, habiendo determinado que ella no tenía absolutamente nada que ver con el crimen. Algún tiempo después, Etta Louise Smith enjuició al Departamento de Policía de Los Ángeles por falso arresto y ganó el juicio. En el año 1987, un juez ordenó a la policía indemnizarla con $26,000 por daños irreparables a su reputación. Hasta el día de hoy, nadie ha encontrado una explicación lógica para este caso tan extraño, ni siquiera la propia Etta Louise.